Buenas noches. Sí. Que Dios les bendiga. Vamos a entrar a la palabra. Voy a pedirle que pueda buscar el libro de Oseas. Oseas capítulo número 2. Oseas capítulo número 2 y versículo número 14. Dice la palabra del Señor: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón. Dios y Padre, te damos gracias en esta hora. Alabamos tu nombre, Señor, y te pedimos que en esta hora, Señor, tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que puedas renovar nuestra mente, puedas transformar nuestros corazones, que podamos en este tiempo tener apertura a recibir tu palabra, Señor, que nada pueda distraernos, que nada pueda desubicarnos de este tiempo y mucho menos de tu palabra, Señor. Gracias te damos por esta noche hermosa, por este tiempo de reunión de los santos. Gracias, Señor, porque hemos podido venir a tu casa con libertad, sin que nadie nos persiga para matarnos, por lo menos hasta hoy. Y por eso te alabamos, Señor, porque hoy en otros países, en otros continentes, la gente huye. La gente, Señor, quizás no en otros continentes, aquí muy cerca en Haití, la gente está siendo amasacrada, Señor. Gracias por la libertad de culto. Gracias porque podemos leer tu palabra. Gracias porque podemos ser exhortados, enseñados, adoctrinados, Señor. Que hoy tu palabra hable a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces dice la palabra del Señor: pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Yo creo que hay desiertos, y vamos a hablar un poquito ahí ahora como introducción, pero hay desiertos que el Señor utiliza en nuestra vida que son de alguna forma externos, ¿verdad? Y cuando hablamos de desiertos, usted y yo podríamos hablar de la escasez, cuando estamos viviendo un tiempo escaso económicamente. Si uno no sabe manejar ese tipo de situaciones, se vuelve loco, ¿verdad? Y es de alguna forma un desierto, un tiempo de aflicción, un tiempo árido en nuestra vida. O cuando estamos quebrantados de salud, podríamos decir que estamos pasando un desierto, y así cualquiera otra situación. Pero muchas veces, y este es el título que tenemos para hoy, muchas veces el desierto es interno, muchas veces el desierto está aquí en nuestro corazón, muy adentro de nosotros. Muchas veces el desierto no es la parte de escasez, no es la parte de salud, no es la parte familiar, sino estamos luchando con algo interno. Y ahora creo que lo vamos a ver, y es el desierto más complicado que nosotros podríamos tener y que debemos de saber cruzar o pasar. Así que cuando nosotros hablamos del desierto, geográficamente hablando, son lugares áridos, son lugares secos, ¿verdad? Ese es como el enfoque del desierto. Y de alguna forma es exactamente lo que el desierto representa espiritualmente hablando en la vida de toda persona.
Entonces, cuando Dios nos lleva al desierto, nos lleva por diferentes tiempos, como lo decía ahora, como por el tiempo de la enfermedad, o el tiempo de la angustia, o el tiempo de la escasez, etcétera, etcétera, en los cuales, en esos tiempos, escuche bien lo que le voy a decir, en esos tiempos Dios habla a nuestro corazón. Vea, si hay tiempos en los que Dios habla a nuestra vida, tienen que ver cuando estamos quebrantados de salud. Dios habla a nuestra vida, es más, intenta hablar a nuestra vida. Cuando estamos en esos tiempos escasos que usted dice, wow, qué época más difícil estoy viviendo, Dios habla a nuestra vida. Lo que pasa es que nosotros nos volvemos muy, pero muy duros de corazón cuando estamos viviendo esas épocas. Yo estoy seguro, y perdón que lo tome de ejemplo a Pablito Abarca, yo estoy seguro que cuando Pablo vivió su época de quebranto de salud, que fue muy fuerte, yo estoy seguro que Dios le quería hablar, pero también podría estar seguro de que la parte humana nos lleva muchas veces a poner un cerrojo, a poner ahí. ¿Por qué? Porque el tema de quebranto me lleva a envolverme en la situación que yo estoy viviendo, y lo que menos puedo observar o puedo discernir es que Dios quiere decirme algo a mí, es que Dios quiere tratar. Vean, hermanos, nunca, pero nunca un hijo de Dios que esté pasando un desierto del tipo que quiera, nunca Dios va a dejar de hablarle. Siempre le va a hablar. El asunto es que yo tengo que estar bien claro para poder recibir el mensaje. Yo tengo que estar bien confiado en que Dios está conmigo. Claro, lógicamente estamos pasando un tiempo cruel, difícil de poder asimilar, y yo no logro entender el mensaje de Dios, pero Dios siempre me va a hablar. Dios siempre me va a hablar en el desierto, en ese desierto de soledad, de angustia, decía anteriormente. Entonces, en este tiempo, Dios va a hablar a nuestro corazón, en los cuales el Señor trata directamente con nuestra vida. Dios trata directamente con nosotros en esos tiempos. Pero lastimosamente, muchas veces el desierto no está fuera de nosotros. ¿Cómo, pastor? Bueno, no está en esta área de las cuales yo estoy hablando ahorita, sino que el desierto está en nuestro corazón. El desierto está en la parte interna del ser humano, en la parte interior del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos secos interiormente. Nuestro corazón se secó. ¿Cómo? No hay gozo. Hace unos domingos atrás hablaba del tema del gozo. No hay gozo. Cuando usted y yo perdemos el gozo, es muy probable que nuestro corazón se haya secado, nuestra parte interior esté sufriendo la sequedad espiritual. Entonces, cuando no hay gozo, no hay vida. Entiéndame bien cuando hablo de vida. Yo camino, yo me muevo, yo hago cosas, pero estoy muerto espiritualmente. Tengo vida física aquí, en este lugar, en esta tierra, pero estoy muerto espiritualmente. Parece que estamos vivos por fuera, pero muertos por dentro. La gente dice, es que yo no le encuentro sentido a la vida. Cuando usted oye a alguien decir, yo no le encuentro sentido a la vida, déjeme decirle que está en el desierto interior. O sea, está cruzando un momento de muerte, que si no se despabila, discúlpeme el término, que si no se pellizca, que si no se pone en acción, así va a poder llegar la muerte física, y le va a encontrar de una forma seca espiritualmente. Ahora, nos damos cuenta nosotros cuando nosotros estamos espiritualmente secos. Claro que nos damos cuenta, claro que lo sabemos, pero nosotros muchas veces no lo queremos aceptar. Entonces, ¿a qué se debe todo esto? A causa del enfriamiento espiritual. Cuando yo me enfrío espiritualmente, empieza el desierto en mi parte interior. Muchas veces puede ser a causa de los pecados que poco a poco van destruyendo la relación o la comunión que yo pueda tener con Dios.
o la parte estéril espiritualmente que yo tenga. Y cuando hablo de estéril es que me separa algo de Dios. Aparte del pecado, me separa la pereza, me separa el tema de que no quiero tener encuentro con el Señor, de que no quiero tener relación con el Señor. Y cuando yo levanto la Biblia, es que esto es lo que a nosotros nos da vida. Cuando yo dejo de tener comunión con esto, cuando yo dejo de tener relación con esto, yo empiezo a entrar en un enfriamiento espiritual, lo cual me lleva a un desierto interno, de lo cual me va a trasladar a una muerte espiritual. Y hoy yo estoy hablando para que la muerte espiritual no nos agarre a nosotros cuando nos encuentre la muerte física. ¿Me está entendiendo? O sea, si hay alguien ahorita que espiritualmente está seco, que espiritualmente está muerto, hoy es una noche especial, hecha para usted, hecha para mí, para poder levantarnos, para poder seguir y decir: yo no quiero seguir espiritualmente muerto. Amén. Y yo siempre digo esto: no tiene que ver nada con estar sentado en la silla. Lo que pasa es que nosotros somos muy cabezones. Dijo una vez Gille Ávila: no sea cabezón. Y a veces nosotros entramos en esas cabezonadas de no querer entender y ver que espiritualmente nosotros estamos estériles. Y siendo cristianos supuestamente, siendo hijos de Dios, pero que llegamos a vivir como inconversos. ¿Ha visto usted un cristiano viviendo como inconverso? ¿Ha visto usted un cristiano viviendo como carnal? ¿Ha visto un cristiano viviendo solamente enfocado en las cosas del mundo? ¿Lo ha visto? ¿O lo tiene muy cerca de usted? Casi adentro. Hay cristianos que están enfocados solamente en las cosas del mundo. Hace poco hablaba con alguien y de ahí él me dice que es cristiano y me decía: me ha agarrado tarde. Este año me vuelvo a hacer una rifa de un entero de lotería. Y él es cristiano. Está enfocado en el mundo. Y aparte agregó: tal vez me compro medio entero para mí. Y después dijo: y si lo pego, me compro un carro eléctrico. Y cuando lo vi, el hombre estaba volando. Esas cosas nos pasan a nosotros. O sea, él está enfocado que para diciembre hay que tener plata, y una de las formas es hacerse una rifa de un entero de lotería, del premio mayor. Cuando yo no logro meterme en las cosas de Dios, las cosas de afuera hacen que yo me desenfoque. Hace que yo... Vean, hermanos, nadie muere espiritualmente de un solo. Eso no se da. La gente muere paulatinamente, poco a poco. ¿Me está entendiendo? Uno no muere de un solo espiritualmente. Yo voy cayendo en coma poco a poco. Me van oxigenando poco a poco. Pero nunca es de un solo. Yo lo he puesto como ejemplo. Cuando se cae en pecado o en algo indebido, nunca se cae de un solo. Y yo lo he puesto como ejemplo, y lo tienen que recordar, con el tema del asiento en el bus, cuando eran, no de los que son ahora así, que usted se monta así, sino cuando eran acolchonados, ¿recuerdan? Y yo recuerdo porque yo me montaba desde Limón hasta San José, duraba 4 horas, viajaba por Turrialba y me encontraba en el asiento un huequito chiquitito. Y 4 horas desde Limón hasta Turrialba, ya yo venía metiendo el dedillo ahí. De claro, cuando yo llegaba a San José tenía hasta aquí.
¿Cómo me encontré el huequito? Así. Pero después de tantas horas, el pecado y la separación de Dios son exactamente igual. Nunca nos sacan inmediatamente. Nunca. Pero yo tengo que lograr identificar. Y siempre ustedes me oyen decir este término, identificar. Yo tengo que identificar qué me separa de Dios. Yo tengo que identificar cuál es mi debilidad. ¿Dónde está mi mente enfocada? Si solo están en los placeres de la carne y con el corazón y la mente completamente alejados del Señor. ¿Están conmigo? Entonces, cuando el desierto nosotros lo llevamos por dentro, puede perfectamente compararse con las palabras que encontramos en el libro del profeta Ezequiel. Yo voy a pedirle que vaya a Ezequiel. Olvídese de Oseas, ese lo quería dar como introducción. Ezequiel capítulo 37. Es un pasaje conocido y habla del valle de los huesos secos. Y en Ezequiel 37 vamos a leerlo, quiero que lo leamos juntos. Me dice cuando lo tiene. Ezequiel 37 del 1 al 6. ¿Lo tenemos? Dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Estos huesos que estaban tan secos, parecía que ya no había ninguna esperanza. Cero esperanza. Pero déjeme darle o decirle algo. Dios tiene el poder, la potestad de darle vida a todo aquello que está muerto, seco y sin esperanza. Gloria a Dios por ese amén. Entonces, cuando yo escucho algo como lo que yo estoy hablando ahorita, y yo digo dentro de mí, porque nadie de los que está aquí posiblemente va a decir abiertamente: yo estoy espiritualmente seco. Yo en la parte de relación con Dios ando mal, menos si servimos a Dios, mucho menos. No lo vamos a decir. Pero cuando nosotros nos encontramos un pasaje como estos, nos vamos a dar cuenta que aunque alguien que esté en este recinto pueda estar mal espiritualmente, tiene o tenemos el chance de que Dios nos dé vida. Amén. Lea el versículo 11 conmigo. ¿Lo tiene? Ahí del verso 37. Me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos
son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué quiere decir? Que esos huesos secos representaban a un pueblo sin esperanza, a un pueblo que estaba cautivo, a un pueblo que tenía lejanía de Dios, de su tierra, y que se sentía completamente separado de Dios. Ahora, eso representaba para Israel. Eso representaba para Israel. Pero, ¿qué representan en nuestra vida estos huesos secos? ¿Qué significa cuando el desierto lo llevamos en nuestra parte interior? Tiene que haber un significado. Porque, pues sí, uno predica y podría predicar del significado para Israel, y es este que yo lo acabo de decir. Pero bueno, ¿y qué con Israel? Y ahora, ¿qué conmigo? O sea, en este tiempo, ¿qué conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Y es importante verlo. Leamos nuevamente el versículo, el capítulo 37, el verso 1 y 2. Voy a pedirle a alguien que me lo lea con voz fuerte, por favor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Gloria a Dios. Entonces, cuando nosotros vemos el pasaje, podemos darnos cuenta que los huesos secos representan deshonra, ¿verdad? Vimos la parte de Israel. Esos huesos secos esparcidos, porque estaban esparcidos por el campo, tirados en el suelo, representan una de las mayores deshonras para el judío, para el pueblo de Israel. Que un cadáver no fuese sepultado, no sé si usted lo sabe, pero para un judío, un cadáver que no fuese sepultado y que los huesos quedaran expuestos en la tierra, era lo peor que le podía ocurrir a un cadáver. Entonces, era una deshonra, es la peor deshonra de la vida de una persona o del cuerpo de una persona. Es decir, que esos huesos secos y ese desierto, ahora sí, en nuestro interior, en el interior suyo y en el mío, representan esos tiempos en los cuales nuestra vida lo hemos hecho, el comportamiento espiritual de nosotros nos ha llevado a morir. Y de alguna forma eso es deshonra, cuando sin temor de Dios le hemos deshonrado a Él. Ojo lo que estoy diciendo, sin temor de Dios le hemos deshonrado a Él con nuestra vida. Cuando hemos deshonrado el servicio al cual Dios nos ha llamado, cuando hemos deshonrado a nuestros padres, cuando hemos deshonrado a nuestro matrimonio, cuando hemos deshonrado a nuestros hijos, porque toda la situación nos llevó a separarnos de Él. Y no hemos tenido ni el más mínimo dolor de haber deshonrado a Dios y a la gente. O sea, lo hemos hecho como si nada. Nos hemos expuesto y eso nos ha llevado al enfriamiento espiritual delante de todos. Yo creo que cuando nosotros nos apartamos del Señor, le deshonramos.
Después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora decía William en la oración, gracias al Padre y gracias a su Hijo Jesús por la obediencia que tuvo a nuestro Padre Celestial. Cuando yo me alejo de Dios, deshonro toda la obediencia de Jesús y todo el amor del Padre. ¿Me está entendiendo? Todo, absolutamente todo. Todo lo que Él hizo y dio por usted y por mí, yo lo termino deshonrando. Y es duro. Muy duro. ¿Cuántos están secos espiritualmente hoy aquí? Silencio sepulcral. Fijo. Fijo. Pero si yo lo hago más solapadamente, ¿a cuántos les está hablando el Señor? Amén. ¿Me entendió el mensaje? Pero ¿cuántos están deshonrando a Dios? Fijo. Eso es normal dentro de nosotros, es lo natural. Ahora, yo no estoy diciendo eso para que nadie se levante muy valientemente y diga, yo pastor. No. Yo cuando estoy diciendo esto es para que tengamos el lapso de reflexión hasta que la palabra expuesta termine. Y yo pueda tener entre ese lapso la parte de escuchar y de aceptar si espiritualmente yo estoy mal, para que al final yo tenga la oportunidad de ponerme a cuentas con Dios y cambiar y darle el giro. ¿Me está entendiendo? Porque uno cuando predica nunca expone de esa forma a la iglesia. Uno lo hace muy sutilmente y es normal. ¿A cuánto les está hablando el Señor? Pero en eso puede decir usted, wow, estoy deshonrando a Dios. He deshonrado a mis padres. No les he dado honra, no les he dado el lugar. He deshonrado mi matrimonio. No le he dado lugar, no lo he respetado, etc. Y entonces yo tengo un tiempo para poder reflexionar sobre el asunto. He deshonrado la iglesia. La iglesia, usted como iglesia, no el recinto. Ha deshonrado a los hermanos, usted. No les ha dado el lugar de privilegio que merecen sus hermanos. En vez de bendecirlos, los maldice. Ezequiel 37:2. Vamos a volverlo a leer. William fue el que me lo leyó. Vuélvamelo a leer, por favor. Amén. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Esos huesos secos significa algo que ha estado muerto por mucho tiempo. Oiga lo que dice al final. Y por cierto, secos ¿qué? O sea, estaban más que secos, estaban más que muertos. Entonces,
Era algo que había estado muerto por mucho tiempo. Mi pregunta es, ¿hace cuánto tiempo hemos podido nosotros, usted o yo, o todos o algunos, pocos o muchos, haber estado muertos? Esos huesos secos ya no tenían ningún rastro de vida. No eran solamente huesos. Lo único que quedaba de algo que alguna vez tuvo vida, sino que eran huesos secos en gran manera. Alguna vez, quizás nosotros o alguien, no sé si habrá o no habrá, tuvo rastro de tener vida, pero quizá hoy lo ha perdido. Quizá hoy está aquí y lo ha perdido. Quizá viene todas las semanas y lo ha perdido. Hay algunos detalles, podría decir, es que no encuentro la palabra. Conforme lo desarrolle, alguien me puede decir. Indicios de cuando una persona está muerta espiritualmente. Claro, evidencia. ¿Alguien podría decirme un indicio, una evidencia? Ahí tíremelo. Lectura de la palabra. No orar. Lectura de la palabra. No congregarse. No escuchar alabanza, sino poner ahí cualquier música mundana. Sí, claro, ese es un indicio. Lo hace de un solo, es de a poco. Ajá. Un rato pone una cristiana, el otro rato pone una secular, se siente un poquillo mal y vuelve a la cristiana como para empatar ahí el asunto, ¿verdad? Y ahí va, cuando se da cuenta que está más que muerto, más que seco, ya no volvió a poner la música cristiana, sino pone la secular. Cuando un cristiano, un hijo de Dios, de alguna forma le molesta la predicación, ¿dónde ha visto usted que a un hijo de Dios le moleste que le hablen de la palabra de Dios? Cuando eso sucede, ese es un indicio más de que la persona está más que muerta. Alguien dijo no congregarnos. Cuando a mí me resbala no congregarme. Pasaron 3 semanas, pasaron 4 semanas, pasaron 5 semanas. Una estoy enfermo, la otra tenía una fiesta, la siguiente tenía pereza, el otro estaba cansado. Punto. Puro pretexto es eso. Puro pretexto. Pero estoy seco espiritualmente. Estoy teniendo un desierto interior. Nadie lo ve. Nadie lo ve. Se puede percibir. Podría percibirse, pero nadie lo ve así. A ciencia cierta no se ve. Pero la persona que lo lleva dentro sí lo sabe. ¿Me está entendiendo? Ella o él sí lo sabe. Por eso yo estoy diciendo hace unos 5 minutos atrás que yo no quiero que ningún valiente o ninguna valiente se levante y diga, yo pastor. Yo quiero que un valiente o una valiente al final pueda decir entre él o entre ella y Dios, yo necesito tener vida espiritualmente. Yo necesito salir de la muerte espiritual. Yo necesito ser una persona
constante en lo que es específicamente hablando a nivel espiritual. Yo necesito ser una persona que me entrego totalmente, que vivo, que me hace falta tener la lectura, que me hace falta tener esos 5 versículos que leo al día, ese capítulo que leo al día, esos 5 minutos, esos 15, cada quien sabrá cómo. Que deseo que llegue el domingo, deseo, y no decir, uy, qué pereza, el domingo pasado no fui, si hubiera ido el domingo no hubiera ido. ¡Fatal! Espiritualmente está mal. Y si le ha pasado por la mente, déjeme decirle que es tiempo de que reflexione. Uy, es que falté 2, uy, no, si hubiera ido por lo menos a uno de esos 2. Listo, está más que muerto. Secos en gran manera. Es decir, hace mucho tiempo estaban muertos. Es decir, hace mucho tiempo que no había vida. Eso significa una vida completamente seca espiritualmente. O sea, un cristiano que ya no tiene nada de lo que representa la nueva vida, está muerto. Alguien que se ha dejado secar por completo como un desierto, está muerto. Alguien, dije al principio, que ya no tiene gozo, está muerto. Alguien que ya no tiene esa devoción, esa entrega, ni ese temor, ni esas ganas por las cosas del Señor, está muerto. Alguien que ya no tiene comunión con Dios, está muerto. Alguien que no se congrega y que la palabra de Dios ya no tiene cabida en su vida, está muerto. Punto. Usted puede tener mucho dinero, usted puede tener muchos títulos, usted puede tener un buen empleo, usted puede tener un buen salario, pero si usted perdió esto, lo perdió todo. Al carajo el sueldo, al carajo los títulos, al carajo todo. Cuando yo pierdo estas cosas que yo le acabo de nombrar a usted, lo perdí todo. Espiritualmente me caí. Espiritualmente me vine abajo, espiritualmente me morí. Y si yo no decido levantarme primero, decir, aceptar que estoy muerto espiritualmente, y luego decido levantarme y decido cambiar y empezar a hacer las cosas correctamente, como estoy seguro que usted y yo sabemos que tenemos que hacerlas, no va a haber de otra. Pero cuando alguien viene y le dice a alguien, mira, estás mal espiritualmente, espiritualmente estás seco, y el orgulloso viene y le dice, es que yo tengo mi relación con Dios a mi manera. Yo no puedo tener una relación con Dios a mi manera. O la tengo a la manera de la Biblia o no la tengo. Yo tengo que tener la relación con Dios como la Biblia me dice, me lleva y me da las pautas. Pero a mi forma no. A mi forma yo me acomodo. Oiga la gente. Dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Yo tengo tal emisora todo el día. Claro, ese es el engaño de Satanás. Yo oigo alabanzas todo el día. Muchos me dirán en aquel momento, ¿cómo? Señor, Señor. Y Él le dirá, apartaos de mí. Yo nunca os conocí.
Pero oí alabanzas. Oí alabanzas. Oí a la emisora cristiana. Hermanos, esto es duro oírlo, pero es bueno. Es bueno. Muy pocas veces se nos dicen estas cosas a nosotros, muy pocas iglesias lo predican estas cosas, hermanos. Es tan doloroso. Hoy yo veo tanto, veo el acercamiento, veo los últimos tiempos, veo que está tan cerca y yo escucho predicadores siguiendo en su misma majadería de estarle llevando una palabra suavizada, una palabra light, una palabra inexistente que no tiene que ver nada con la Biblia, hablando todavía de prosperidad y hablando de un montón, perdónenme en el término, un montón de tonteras, de babosadas, de estupideces, y ver a una iglesia metida y escuchando, ver a una iglesia que desea que le digan que viene el profeta tal y hoy le está hablando la palabra a usted. Y a veces no queremos recibirlo, pero quiero recibir lo que dice el hombre, porque lo que dice el hombre es lo que a mí me agrada, y los tiempos se acortan y los tiempos están llevándonos al final, y si nosotros no logramos despertar y no logramos llegar y no logramos aceptar, no logramos entender, no logramos oír, nos vamos a perder. Pero la gente sigue predicando estas cosas y la gente u otra gente les sigue a ellos como ovejas al matadero. Pero cuando oyen esta palabra, la gente se molesta. Vean, hermanos, yo espero que ninguno de los que están acá, de verdad, estén oyendo ese tipo de predicaciones. De verdad. Y no lo digo porque yo sea el mejor predicador. Estoy muy lejos de ser el mejor predicador. Muy lejos. Ni busco ser el mejor predicador. Busco predicar la palabra, punto. Pero no busco ser el mejor predicador. Pero yo espero que aquí, dentro de los que estamos acá, los pocos que estamos hoy, dejemos de estar escuchando predicaciones que no tienen que ver nada con la Biblia. Yo oigo cristianos decir: vieras que escuché la predicación de Joel Osteen. Él no es predicador de la palabra. Es más, lo voy a decir, él no es pastor. Es un motivador. A él hay que llevarlo a un programa como de Buen Día o algo así. Pero la gente se desvive por escuchar eso. Y la gente se está perdiendo precisamente porque no quiere escuchar la palabra. Yo lo dije hace mucho tiempo. Los que vienen a esta iglesia tienen un problema muy grave. Muy grave. ¿Y sabe cuál es el problema grave que tiene? Que los que vienen a esta iglesia han oído la verdadera palabra del Señor. Y no van a tener ninguna salida. Voy a utilizar la palabra que utilizó María. Ningún pretexto cuando esté delante del Señor. Porque se lo va a decir: escuchaste la palabra. Escuchaste la palabra. Ese es el grave problema que usted y yo tenemos. Y es un problema grave. Grave cuando yo no quiero oírla, escucharla, entenderla, obedecerla, practicarla. Pero hermoso cuando estoy metido en el asunto. No pasa nada. Soy bendecido. Claro, amén. Entonces, hay esperanza para una vida, para una persona con el desierto en su corazón. Porque yo no quiero que hoy usted se vaya solamente: puñica, estoy alejado, estoy muerto, estoy como los huesos secos del capítulo 37 de Ezequiel y todo el asunto. O sea,
yo quiero que usted ahorita se pregunte, ¿hay esperanza para una vida con el desierto en su corazón? O sea, para una persona que está pasando un desierto interior, para una persona que está pasando un desierto en su corazón. ¿Hay esperanza? ¿Sí? La respuesta de los huesos secos solamente está en Dios. Él sabe lo que tiene que hacer. Dice Ezequiel 37:3, lo leo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Seguramente la respuesta humana a la pregunta del Señor, ¿cuál sería? Ya no hay esperanza. La respuesta humana es, no hay esperanza. O sea, ya todo se perdió. Ahí es cuando aplica aquello que usted ve caminando a una persona que anda drogada y todo el asunto, y anda saltando y anda haciendo daño. La parte humana nos dice a nosotros, lo perdimos, sí, fulanito, fulanita de tal, listo para la foto, va para el infierno. Naturalmente, humanamente, no hay esperanza. No hay. Pero desde la parte de Dios, desde la parte divina, no todo está perdido. ¿Por qué? Porque los huesos secos pueden volver a tener vida, pueden volver a vivir. Amén. Pero Ezequiel específicamente aquí no quiso responder por él mismo, porque él sabía que quien tenía la verdadera respuesta era Dios. Él no podía responder. El único que sabe qué hacer cuando alguien está seco, cuando alguien está muerto en su interior, no es ningún hombre, es solamente Dios. O sea, el único ser humano que puede decidir ahorita algo es usted por usted. No sé si me entiende. Decidir cambiar, volver, meterse. Pero el único que le puede dar vida es Dios. Pero Dios le da vida a quien decide volver a Él. Dios no le va a dar vida a alguien que no decide volver a Él. No sé, William, no sé, Luis, si alguna vez alguien en la calle les dijo, ustedes, nunca, usted de ahí no se levanta, papá. Usted es un pobre desgraciado que ahí morirá drogado. El ser humano no podía hacerlo, pero Dios lo hizo. Dios lo levantó, Dios lo sacó. Entonces los huesos pueden estar muertos, más que muertos, más que secos, pero Dios les da vida. Ahora, si usted y yo queremos que nuestro corazón no sea un desierto, si verdaderamente queremos que esos huesos secos vuelvan a la vida, necesitamos volver nuestra vida al único que puede dar vida. Por eso lo dije anteriormente. Ay, pastor, que Dios me dé vida, que Dios me levante donde estoy. No, levántese. Ustedes recuerdan aquel pasaje en el libro de Reyes, Primera de Reyes, creo que siempre me olvida si es primera o segunda, creo que es Primera de Reyes capítulo 5, si no me equivoco, cuando el profeta había ganado la batalla, había matado un montón, pero se encuentra con aquel mensaje de aquella mujer que le manda a decir, díganle al profeta que donde lo encuentre lo mato. Después de haber matado tanta gente, se llena de temor, se mete en una cueva y en la cueva le habla el ángel
Y hay una palabra de las que a mí me queda grabada, no sé si es como por el verso 19, es que no recuerdo. Hay una palabra que viene de parte de Dios por medio del ángel y le dice: levántate y anda, porque largo camino te resta. ¿Qué le dijo? Levántate y anda. Yo me tengo que levantar. Yo no puedo estarle diciendo: ay Señor, levántame. Ay Señor, haz algo conmigo. Yo no puedo estar en eso. Dios no va a hacer nada conmigo cuando yo no decido. Ay Señor, ayúdame a congregarme todos los domingos. Dios no tiene que ver nada con eso, es usted, soy yo. Ay Señor, ayúdame para servirte. Nada tiene que ver Dios con eso. Soy yo. Con el profeta Elías, era decisión de él. O moría metido dentro de la cueva, o escuchaba y obedecía la palabra que venía de Dios por medio del ángel. O moría en la cueva, o se levantaba y comía, porque largo camino le restaba. Cuando oímos una palabra como esta, o nos morimos secos porque queremos, o nos levantamos y buscamos a Dios. Pero es mi decisión. La palabra está dada, la palabra está predicada, la palabra está dicha. En este caso, Dios me está utilizando a mí para que usted oiga el mensaje de Él y para que usted se levante y diga: voy a ir. ¿Me está entendiendo? Necesitamos volver nuestra vida al único que puede dar vida. Le leo Isaías capítulo 35, verso 1 al verso 3. Oiga lo que dice: se alegrarán el desierto y la soledad, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. ¿Sabe qué es el yermo? El yermo es una tierra que no está sembrada, no está cultivada y tampoco se puede cultivar. O sea, está muerta, está árida, está seca. Y entonces oiga lo que dice: se alegrará el desierto y la soledad, y el yermo, o sea, esa tierra seca, esa tierra que no está cultivada, esa tierra que tampoco se puede cultivar, dice, se gozará y florecerá. ¿Qué le quiero decir con eso? Póngame atención, no lo siga leyendo si lo está leyendo. ¿Qué le quiero decir con esto? Si el yermo, si esa tierra árida, muerta, que no se puede cultivar, que no se puede sembrar, que no está sembrada, que no puede dar fruto, que no ha dado fruto, se murió, y dice florecerá, quiere decir que si alguno de nosotros hoy está muerto, hoy no da fruto, hoy no sirve, puede florecer. Puede florecer. Qué buena noticia, ¿no le parece bueno? Decir: Señor, estoy muerto, pero yo puedo florecer. Tú puedes hacer que yo florezca. Tú puedes hacer que yo vuelva a tener vida. Tú puedes hacer que yo dé frutos dignos de arrepentimiento. Tú puedes hacer que yo vuelva a ser, no como antes, 3 veces mejor de lo que yo era. Más espiritual, con más sed de tu palabra, con más ganas de servirte, con más entendimiento y mucho más sabiduría.
Porque cuando yo veo este pasaje y dice, y el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Algo que era inútil, algo que era inerte, algo que estaba para no volver a dar vida. Dios hace que lo dé. Y dice, florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Qué lindo mensaje. La palabra es hermosa. Y la palabra nos enseña a nosotros que en medio de la circunstancia que usted y yo podamos vivir espiritualmente, Dios puede volver a levantarnos. Pero perdón que sea tan insistente, Dios no levanta a quien no quiere levantarse. Dios nunca va a levantar a quien no quiere levantarse. Dios nunca le va a dar a quien no quiere recibir. Nunca. Dios sabía que aquel hombre era profeta. Dios sabía que ese hombre tenía poder en él. Dios sabía que todos los que había matado, los Baales creo que eran, los había matado porque Dios estaba con él. Pero Dios también sabía que cuando le envió el mensaje con el ángel, estoy hablando del primer libro de Reyes, que no me acuerdo si es ese. 18, no es 5. No. Es el capítulo 18. Después de que, cuando él huye a Oreb. Ajá. Sí, él huye de Isabel. Correcto. ¿Y es primera de Reyes o segunda? Primera de Reyes 19. Yo dije 5:19, ¿verdad? Como que lo dije al revés. En el 18:20 es cuando él se enfrenta a los profetas de Baal, y en el 19 es cuando huye. Aquí está en el 5. Dice que estando debajo del enebro, debajo del árbol, se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. 19:5 Primera de Reyes. Dios le manda el mensaje. En realidad, o sea, son las cosas que a veces vienen a la cabeza de uno. No lo tenía en el tema de hoy. Dios le manda el mensaje. Y Dios sabe que ese hombre le pertenece, o sea, es de él. Él lo llamó, él lo llenó de su poder. Él le dio los dones. Vamos a ver, voy a utilizar un término que quizás no es el adecuado. Lo hizo grande entre la ciudad, lo hizo reconocido. Pero Dios sabía que el temor que tenía en lo que estaba viviendo podía perderlo y se le podía quedar. Y entonces le manda un mensaje. Y es como recordándole: has hecho todo esto, pero todavía te queda mucho por hacer. Levántate y come. Quizás de los que estamos aquí hemos hecho varias cosas, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y quizás hemos hecho varias cosas, pero estamos estancados, estamos muertos, secos. Y hoy Dios está mandando el mensaje y le está diciendo: levántese. Así como el yermo florece siendo una tierra inerte, seca, sin poder ser cultivada, así muerto como tú estás, yo también puedo hacer que florezcas y vuelvas a dar fruto y me vuelvas a servir.
El profeta decidía si se levantaba. Y hoy usted decide si se levanta. ¿Usted sabe cómo es esto? Yo soy mucho de decir que a veces nosotros tomamos el mensaje y nos gusta, pero después de unos minutos lo olvidamos y quedó ahí. Y muchas veces se nota si alguien lo tomó o no lo tomó. Se puede ver. Porque si hoy hablamos de que nos tenemos que congregar y el jueves o el domingo ya no venimos por cualquier cosa que no sea prioridad, si no venimos porque, bueno, es que nos tocó trabajar, es que nos quebrantamos de salud, es que tuvimos una situación difícil en la familia y había que estar ahí, etcétera. Nos tocaba estudiar y no lo podíamos perder. Estoy hablando cosas de fuerza mayor. Si nada de eso fue lo que me hizo no venir, yo no entendí el mensaje. Punto. No lo entendí. Si nada de eso hizo que yo a partir de hoy tome la Biblia y me lea un capítulo, no entendí el mensaje. Y de verdad, yo tengo que decirlo así abiertamente. La palabra dice que por los frutos se nos va a conocer. ¿Cierto? Así es que por el fruto que usted y yo demos, se va a lograr ver. No es por lo que usted diga, es por lo que usted muestre. Si no, dentro de 4 semanas, yo le vuelvo a ver a usted congregado, yo podría decir, de no ser que sea por fuerza mayor, fulanito o fulanita no entendió el mensaje. Eliseo lo entendió, Elías, ¿entendió o no entendió el mensaje? ¿Sabe qué hizo Elías? No se la habían tirado cuando la agarró en el aire. Un hombre entendido, un hombre con discernimiento. No se le había dicho cuando la agarró. Tenía temor, sí. ¿Usted va a tener pereza el jueves? Sí. ¿Estará baldazo partido? Probablemente. ¿Se va a mojar los pies? Sí. ¿El domingo puede estar cansado? ¿Va a tener pereza? Posiblemente. Pero como usted entendió la palabra, usted se va a venir. Le va a dar sueño cuando agarre la Biblia, le va a sonar el teléfono, le van a pedir un chocolate, los chiquillos van a llorar, no sé qué. Pero usted agarró la Biblia y la va a leer. Y empieza a quebrar todo. El profeta tenía miedo, pero actuó cuando llegó la palabra. Mi esperanza es que usted y yo actuemos hoy. Y termino. Alguien que me lea el versículo 4 y 5, por favor. 37, 4 y 5. Y me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra del Señor, que así ha dicho Dios, el Señor, a esos huesos, he aquí yo hago entrar aliento en vosotros y viviréis. Amén. Entonces tenemos que comprender que el avivamiento solamente viene por medio de Dios, de su poder y de su palabra.
¿Han oído decir, vamos a hacer una campaña y va a haber un avivamiento? No hay avivamiento si no viene de parte de Dios. Y déjeme decirle algo más. Y el avivamiento es personal. El avivamiento no es grupal. Hoy podría haber avivamiento en una persona y los demás no hubo avivamiento. Pero yo no puedo determinar que voy a hacer una noche de milagros, de salvación y de avivamiento espiritual si no hay alguien que decida estar vivo espiritualmente. Pero la gente cuando oye eso le gusta. Y no hay avivamiento, hubo emocionalismo. Me dijo entonces, lo leyó Luis, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios hace, pero yo tengo que estar listo para que pueda vivir. Lo único que puede darle vida al desierto interior de un ser humano es Dios. Que lo único que puede hacer vivir nuevamente los huesos secos de nuestra espiritualidad es la palabra de Dios. Esa es la que da vida. La palabra de Dios da vida eterna. ¿Recuerdan aquel pasaje de Juan 6:68? ¿A quién iremos?, dijo Simón. ¿A quién iremos? Solo tú, Maestro. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Si usted y yo reconocemos hoy que en nuestro interior hay un desierto, si reconocemos que nuestra vida espiritual hoy está como los huesos secos, lo primero que tenemos que hacer es volver a la palabra. Ella es la que le da vida. Vea, yo hoy le puedo decir a usted, póngase de pie, póngase por favor, porque ya voy a terminar. Yo le puedo decir a usted, póngase de pie. Yo le puedo decir a usted, venga, pase al frente. No pase. Yo le puedo decir a usted, venga, pase al frente. Venga, yo voy a orar por usted. Lo hemos hecho. Pero si usted no vuelve a la palabra, no pasa absolutamente nada. Es más, yo puedo ponerle las manos a usted. Es más, usted puede caer al suelo. Puede caer al suelo y está un rato ahí. Pero si usted no vuelve a la palabra, va a seguir seco y muerto. ¿Y qué es lo que nos gusta? Creo que lo decía William el jueves. Que venga, pase al frente y entonces alguien, yo es que ni eso sé hacer. ¿Alguien está en este toque ahorita? Pero ese toque es solemne, ¿verdad? No tan feo como ese, de los que saben hacer. Y el otro esté aquí, lo decía William, ¿verdad? Creo el jueves. Y ese sonido entonces nos envuelve, nos toca las emociones. Y entonces yo comienzo a orar y el otro. Y usted ya empieza a que se le para el pelo al que tiene. Levantó sus manos al cielo. Le salieron algunas lágrimas por sus ojos y brotaron sus mejillas. Paró él. Yo dejé de orar. El pianista dejó de tocar el piano. Usted se fue. Va tocado emocionalmente hablando. Y no volvió a la palabra, no pasó nada. Todo estuvo muy bonito, pero no pasó nada.
¿Usted me entendió lo que yo dije durante esta hora y pico? Yo le puedo decir, venga. ¿Usted sabe por qué yo nunca más volví a pasar a la gente al frente? Nadie me lo ha preguntado, no sé si alguien se lo ha preguntado. Precisamente por este tipo de cosas. ¿Lo puedo volver a hacer en algún momento? Sí, no tiene nada de malo. Que venga y oro, no tiene nada de malo. Lo malo está en quedarme con lo que se hizo y no con lo que se dijo. ¿Me entendió? A muchos he visto que les ponen las manos en la cabeza y caen. A muchos he visto llorar. A muchos he visto revolcarse. Y después, como dice la carta de Pedro, el chancho vuelve a su chiquero y el perro vuelve a su vómito. Si no hay palabra, se murió el asunto. 1 más 1, 2. Si usted y yo no leemos la palabra, estamos muertos. Si usted y yo no nos congregamos, empezamos a enfriarnos. Si usted y yo no oramos, no podemos tener la comunión con Dios directa. Me dice, le digo, me dice, le digo, me dice, le digo, me dice, le digo. Nunca, nunca. Y hoy ya no se predica eso. Hoy no se le dice a la iglesia que lea la palabra. Pocas las iglesias, pocos los pastores que le dicen a la iglesia, lea la palabra, si no vas a morir espiritualmente. ¿Sabe qué es lo que le dicen? Pacte. Otra palabra del jueves. Venga, eche. ¿Quiere ver el milagro? Eche. Aunque usted se vaya a los infiernos. Y yo no le estoy diciendo que no eche, ojalá echara. De verdad, ojalá ofrendara. Ojalá diezmara. No sabe cuánto lo estamos necesitando. No hablo para beneficio propio. Dios sabe que no estoy hablando para beneficio propio. Dios conoce mi corazón. Hablo para beneficio congregacional. Pero esto no hace que usted y yo nos salvemos. Esto no te acerca a Dios. Esto te lleva al Señor. Y cuando esto te lleva al Señor, haces esto. No esto para esto. Esto para esto. Que Dios los bendiga. Dios y Padre, te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre. Y pido, Dios, de todo corazón, que esta palabra predicada llegue a nuestros corazones, Señor. Yo primero, Señor. Y que toque a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Suscríbete a nuestro canal. El Evangelio Hoy.